Te decía, en primer lugar y ante todo, muchas gracias, sí, de mi parte, de Germán, de la escuela, por sumarte a lo que es este proyecto, esta idea que es relativamente reciente en Ether y que tiene que ver con encontrar justamente a los alumnos de primer año. Acá los chicos y las chicas están conectados, están hace un mes cursando la carrera de periodismo deportivo, pero justamente la idea es que pronto tengan la posibilidad de hablar con personas como vos, ¿no? Alguien que hace comentario deportivo, que es periodista, que ha ocupado lugar en los medios de comunicación con nombre propio y peso pesado, ¿no? A nivel nacional, en definitiva, en el ámbito del deporte, como para que pueda ya, de alguna manera, acercarse un poquito más, ¿no? Tanto al mundo del deporte, cuando hablamos con atletas o exatletas, como también al del periodismo deportivo y que vean, en este caso, hasta literalmente las bambalinas de lo que uno después ve y escucha en definitiva en televisión o por radio. Así que, de vuelta, muchas gracias por estar acá, sí. Bueno, primero gracias a ustedes por invitarme. Más allá de mi tarea como periodista, como comentarista en las transmisiones, también ejerzo como docente ya desde hace bastante. Y más allá de dónde estoy, siempre que me convocan, cualquiera sea la institución, la escuela y demás, obviamente que para mí es un placer. El único tema es organizar los horarios, los días, que a veces es lo más complejo, pero sé perfectamente de qué se trata, tanto para ustedes en la iniciativa como para los chicos. Estuve del otro lado también, por lo tanto, entiendo a la perfección de qué se trata y siempre insisto que se puede organizar a disposición. Y realmente es así, porque estoy, aunque ustedes no lo crean, exactamente en el lugar in situ donde voy a realizar luego la transmisión, así que después les puedo mostrar. De hecho, miren, ya estaba acomodando acá los auriculares, el micrófono en el que voy a trabajar, ya quedó instalado. Genial, genial. Bueno, un plus, un extra entonces para que podamos ver. Bueno, Paul Moyano, primero para preguntar. Adelante nomás. Hola, buenas noches, Javi. Un gusto conocerte. Hola Paul, ¿cómo estás? Un gusto para mí también. Gracias, todo bien. Quería preguntarte, hacerte la primera pregunta. Estuve investigando y sé que al principio estuviste cursando la carrera de contaduría, ¿puede ser? Sí, en realidad no es que llegué a cursar la carrera, sino que cuando terminaba de la secundaria no tenía muy claro qué es lo que quería ejercer o a qué me iba a dedicar. Si bien siempre me gustó mucho el fútbol, desde la pasión que me generó por jugarlo, por verlo, sin saber quizás tanto la parte comunicacional, bueno, hice lo que en su momento se conocía, no sé si siguen existiendo hoy, los famosos test de orientación vocacional, y surgió en ese momento entre las aptitudes que tenía yo, que efectivamente tenía una parte interesante vinculada con lo que era la comunicación, con la parte didáctica, pero también con los números. Y en ese momento, bueno, hice un par de consultas más y terminé estudiando ciencias económicas cuando terminé la secundaria. Hice el primer año de lo que se llama el CBC, el ciclo básico común de la UBA, y el año siguiente ya propiamente en la Facultad de Ciencias Económicas. Y la realidad, para no hacerlo muy largo, es que el primer año costó un poquito, pero lo pude hacer bastante bien. Y el segundo, el segundo, perdón, que ya era mucho más, perdón, este es un problema con el que a veces tenemos que trabajar, que ya les voy contando, que tiene que ver con que en lugares colocan el aire acondicionado aún en invierno para proteger las máquinas, los equipos y no a las personas. Entonces pasan estas cosas, que uno viene y con el clima que va cambiando, además de la alergia y demás, Me bueno, imagino. se generan estos trastornos con la garganta. Por eso siempre tengo el agua acá a disposición. Bueno, finalmente me di cuenta que no era lo que yo quería. En el medio de una clase sentí que la sensación real que tuve fue: ¿qué estoy haciendo yo acá? Básicamente. Era una clase de álgebra, me acuerdo. Y cuando volví a mi casa, vivía con mis padres todavía en ese momento, terminé quedándome dormido en el colectivo. Yo estaba trabajando en ese momento en una empresa como empleado administrativo. Y me acuerdo que volví y cenando, mi mamá me había dejado la comida, y charlando con mis viejos, saludé y lo primero que le dije fue: voy a dejar la facultad. Nadie entendía nada de mi casa. Imagínense, así de la nada, sin explicación, sin argumentos, sin una previa. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Pero qué te pasó? ¿Te ocurrió algo?
Y no, la verdad es que me di cuenta que esto no es para mí, después de, ya había cursado, como les dije, el CBC un año, y estaba en la segunda mitad de ese año. O sea, sí, ya había empezado el segundo cuatrimestre. Bueno, les dije que ya había tomado la decisión, que no pensaba dar marcha atrás, y además les haré, y voy a estudiar periodismo deportivo. Ya nadie entendía nada de mi casa, y había ocurrido que yo unas semanas antes me había encontrado con alguien que hoy es compañero mío, con quien escribí el libro que seguramente habrá sido un poco investigaste, que es Eduardo Bolaños, que estuvo trabajando o está trabajando, ha dado clases allí en Éter. Y bueno, me acuerdo que la charla con él había sido muy, muy apasionante, y ahí me di cuenta por dónde estaba realmente lo que me gustaba a mí. Acto seguido, al día siguiente de esa noche, lo llamé a Eduardo, que es en realidad el primo de un chico que había estudiado conmigo en la escuela primaria. Le dije lo que había sucedido, que me quería juntar con él para conversar, me dijo que sí, y nos vimos ese fin de semana, fui a su casa, me contó, me mostró los apuntes, me dijo hasta ese momento cómo era su experiencia en lo que estaba haciendo, y dije, sí, esto es lo mío. Así que dejé directamente, ni siquiera cursé las materias que estaba en ese momento dando, y a partir del año posterior comencé a cursar periodismo deportivo, que también ahí empezó el lío de dónde iba a ir. Éter en ese momento no estaba por anotarme en el círculo, y finalmente, un poco por casualidad, me llegó la recomendación de Deportea y terminé empezando en Deportea, no sin otros problemas porque tenía que combinar los horarios con el trabajo, tuve que pedir cambios, pero bueno, ahí empezó un poco el recorrido. Muchas gracias. Bien, De sigue nada. Tomás Pose. Hola Javier, buenas noches. Hola Tomás, ¿cómo estás? Bien. Eh, Como es un periodista de mucha trayectoria, por lo que estuve investigando, le quería preguntar cuál es la parte más difícil de ser periodista. Muchas gracias. Buena pregunta, porque todo depende hacia dónde uno lo quiera orientar. Si lo queremos trasladar para la parte personal, que es quizás la más fácil de responder, vivís al revés del mundo, en muchos casos, sobre todo nosotros los periodistas deportivos, que trabajamos cuando la gente está descansando, empezando por los fines de semana, o de lunes a viernes a la noche, y para peor, también trabajamos en los horarios en los cuales la gente trabaja, con lo cual, una vez me dijo Fabián Godoy, un colega al que quiero mucho, nosotros los periodistas vivimos en estado de alerta permanente, casi como si fuéramos médicos, y es real, porque vos estás trabajando hasta cuando no estás trabajando. Naturalizás eso, estás en una reunión familiar, estás con amigos, estás con tus viejos, y si estás en el medio de una conversación y hay una televisión prendida o la radio o lo que sea y escuchás algo, ya automáticamente prestás atención de una forma diferente a la que lo hace el común de la gente. Y eso creo que tiene que ver con un chip que tenemos incorporado, que te repito, ya lo tenemos naturalizado, y yo creo que ya nunca más me lo voy a sacar, aún si algún día dejo la actividad, porque ya está, ya forma parte de mí, de mi personalidad, no solamente de mi actitud. Ahí tenés un problema. Vas a perderte muchísimas reuniones familiares, eventos con amigos, el hecho de tener que cuidar muchas veces la garganta o la imagen y demás, hace que o tengas que acostarte más temprano, o tengas que privarte de comer o tomar algunas cosas que los demás no tienen ningún inconveniente. Por supuesto que después están los cuidados y en cómo cada uno maneja y adapta su vida en función de esas necesidades, pero yo les comento en realidad qué es lo que pasa en función, como decías vos, ya de tantos años de recorrido. Eso por un lado. Y después en lo estrictamente profesional, quizás la dificultad se encuentra en que no siempre vamos a hacer lo que queremos hacer. Yo tengo la suerte hoy de trabajar haciendo lo que siempre quise. Yo siempre quise comentar fútbol, eso lo tengo claro. Desde chico jugaba con muñequitos que tenía y los usaba en lugar de para la guerra o demás, yo los usaba para jugar al fútbol. En ese caso relataba y comentaba a la vez. Y ya cuando empecé estrictamente en la actividad, me di cuenta que me iba a gustar más el análisis, la parte que tenía que ver más con el explicar las causas, los por qué, más que
seguir en el caso de la narración o el relato por encima de la jugada. Me gustan también otras funciones, porque antes de ser comentarista o a la par he trabajado como cronista, como movilero y conducido también noticieros deportivos. Y antes de eso, y ahí viene la ligación con la pregunta que me hacían, tuve que trabajar como periodista general, no solo como periodista deportivo, que es algo que yo no quería, que no me gustaba. Yo era muy joven, tenía la edad que seguramente tienen muchos de ustedes hoy, y terminé dándome cuenta tiempo después lo que muchos me dijeron, que era que todo eso que yo estaba incorporando me iba a servir para formarme mucho mejor como periodista, y que de hecho me iba a terminar sirviendo también hasta para trabajar como periodista deportivo, porque iba a tener incorporados conceptos, experiencias, enseñanzas, conocimientos, que me los iba a dar el hecho de desarrollarme en un área no estrictamente deportiva, pero que después todo eso que había aprendido lo iba a poder llevar, si es que el día de mañana terminaba trabajando, como luego sí me terminó ocurriendo, en lo que yo había elegido, que era el deporte. Así que creo que por ahí va la respuesta, la parte personal y la parte profesional. Prepárense para trabajar inicialmente de lo que sea, en el periodismo o fuera del periodismo. Pero lo que sí tienen que estar ustedes preparados justamente es para incorporar y saber que todo eso que van a ir conociendo de antemano, el día de mañana, sin darse cuenta, seguramente les va a servir para trabajar como periodistas deportivos. Javier, muchísimas gracias. De nada. Sigue Gonzalo Luna. Hola Javier, muy buenas tardes, un gusto saludarte. Hola, Gonzalo. Yo quería preguntarte cómo fue tu ingreso en el ambiente periodístico, cómo fue tu primer trabajo y la sensación, porque imagino muchas emociones, muchos nervios de poder empezar a hacer lo que vos tantos querías. Gracias. De nada. Sí, a ver, como les contaba recién, yo mientras estudiaba periodismo deportivo, estaba trabajando en una empresa, nada que ver el rubro, era un empleado administrativo, trabajaba con una computadora, ingresando datos y haciendo diferentes tareas, hasta que estaba en segundo año y ya empezaron los problemas, no solamente por temas de horario, sino que yo ya estaba, esto de la pasión y el tener claro qué quería hacer, generaba que muchas veces yo me llevaba actividades y las hacía dentro de mi trabajo, descuidando un poco las tareas que tenía que hacer. Bueno, esto lo advirtieron en la oficina, no me generó problemas graves en el sentido de tener peleas, pero lo advirtieron y se dieron cuenta que necesitaban a otra persona porque el perfil de empleado que yo les estaba dando no coincidía con lo que ellos iban a necesitar en pronto tiempo. Hubo cambio de jefatura y bueno, quien era el gerente me avisó que el presidente o el vicepresidente de la empresa quería hablar conmigo. Yo tenía una buena relación con ese señor, una persona muy grande, y bueno, me dijo que lamentablemente había una serie de reestructuraciones en la empresa y que entre ellas iba a haber algunos cambios en cuanto a desertar a algunos de los empleados y que lamentablemente me tocaba a mí. Me lo decía con mucho pesar y yo le creía. Y yo por un lado me ponía triste, pero por otro lado no, porque yo sabía que eso era un empujón para salir a la cancha a buscar lo que yo necesitaba, lo que yo quería, porque ya había empezado a hacerlo en los tiempos libres, cuando terminaba el trabajo, llevando tareas ahí. Y lo bueno era que obviamente al ser un despido me indemnizaron, incluso terminé cobrando después lo que se llama un seguro por desempleo también. Nada, se los comento aparte, pero porque me ayudó eso también, me daba un margen como para estar un poco más tranquilo. Yo vivía con mis padres en ese momento. Y bueno, mientras estaba ya en tercer año, y antes también habíamos conversado con algunos de mis compañeros a hacer un programa de radio los sábados. En ese momento era un poco el auge de las radios FM barriales o zonales, y lo que se solía hacer era que uno compraba el espacio, ocurre todavía hoy, incluso con las radios digitales, y con algunos auspiciantes que se podía conseguir, se costeaba lo que significaba hacer el programa y si se podía también ganaba algún dinero.
Así empezó mi primera experiencia propiamente como periodista. No contratado por un medio, sino pagando en un medio para poder acceder al espacio y poder desarrollarme. Lo cual me vino muy bien, porque era ir practicando más allá de lo que yo hacía en Deportea, en un medio, con compañeros con los que me llevaba muy bien. Empecé a entender lo que era trabajar en equipo, en qué significaba hacer un programa de radio, y no solo era aprenderlo en Deportea, sino también en la misma práctica, porque era hacerlo, básicamente, desde cero. Y sí, eso fue ya en segundo año. Cuando estábamos en tercero, a comienzos, en marzo del año 1994, recuerdo que estaba en la casa de mis padres observando un partido de la Serie A, el Calcio, y en el entretiempo de ese partido, se transmitía por Canal 9, surgió un spot, una publicidad, un anuncio, en el que invitaban a que periodistas deportivos y o locutores que estuvieran interesados se presentaran al día siguiente en el canal, porque había un proyecto próximo a desarrollarse. Bueno, obviamente tomé nota de eso. Yo me acuerdo que estaba viendo el partido con mi papá y con mi hermano, que se sorprendieron cuando vieron mi actitud tan seguro. Yo todavía tenía que cursar tercer año, ni siquiera había tenido televisión como materia propiamente. Y bueno, me presenté, al día siguiente yo empezaba tercer año en Deportea. Salí de la primera clase y me fui a Canal 9. Cuando llegué había una cola larguísima, me quedé, ahí me encontré con Eduardo Bolaños, él ya había terminado porque él había empezado un año antes que yo a estudiar. Entramos juntos, claro, yo pensaba que iba para una entrevista, a dialogar con alguien de recursos humanos, una persona me iba a recibir en un escritorio, a preguntarme mis datos, qué experiencia tenía. No, era hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí está la cámara, decí tu nombre, tu número de teléfono, cuántos años tenés, y sé breve. Es todo lo que te decían. O sea, era un casting. Bueno, di el casting. La parte buena fue que del grupo entrábamos de A8, me acuerdo, al estudio. Y como nosotros estábamos esperando para ingresar, a medida que iban saliendo, ahí ya me enteré que no era una entrevista común, sino que era un casting. Y por otro lado, cuando entré, no fui el primero, sino, no me acuerdo si el cuarto o el quinto que pasó delante de la cámara, entonces yo un poco veía a mis compañeros, me acuerdo que hablé de fútbol, de lo que había sucedido el día anterior en la fecha del fútbol argentino. Eso fue un 14 de marzo. Me fui sin tener mucha idea de lo que había hecho, y una semana después, el lunes 21, vuelvo al trabajo, mi papá justo salía de mi casa con el auto, se detiene y me dice, te llamaron de Canal 9. Yo me quedé. Dale. No, en serio, me dice, te llamaron de Canal 9. Yo tampoco lo podía creer, me dice. Tenés que ir mañana a ver a tal persona, presentarte a tal hora. Bueno, no me daba el tiempo para llegar corriendo a mi casa y llamarlo por teléfono a Eduardo para ver si lo habían llamado a él. Lo llamé por teléfono, yo no tenía celular, no existían casi los celulares, había muy pocos en esa época. Y él no me decía nada, no me decía nada, no me decía nada. Le digo, mirá, voy a ir ahora a una presentación de una revista que se hace en un teatro, en la calle Corrientes, en el Paseo de la Plaza. Y yo le sacaba tema y él no me decía nada. Y le digo, bueno, mirá, Edu, me llamaron de Canal 9. Uy, qué bueno, ¿y cómo es? No, mira, tengo que ir mañana a tal hora. Ah, mirá qué bueno, me alegro mucho, te felicito. Y yo esperando que él me dijera, me llamaron a mí también, pero nada. Me tomo el colectivo, vuelvo al centro para ir a juntarme con él y ir a la presentación de esta revista. Y el día que habíamos dado el casting, cuando nos fuimos juntos, me acuerdo que yo le dije a Eduardo, nosotros ya veníamos un poco haciendo varios proyectos juntos, él se había sumado al programa de radio, y le digo, mira, si llegamos a entrar juntos en Canal 9, te prometo que vamos a escribir un libro. Bueno, pasó. Llego al lugar donde se hacía la presentación de la revista, me espera Eduardo en la puerta, y cuando me recibe antes de entrar, me dice, ¿cómo era lo del libro? Bueno, nos pusimos recontentos, nos abrazamos, qué bueno, te llamaron, qué buena noticia. Se ve que lo llamaron en ese interín, o sea, después que yo lo llamé y antes de ir al teatro juntos. Así que buenísimo, estábamos felices los dos. Y al día siguiente fuimos y nos enteramos que ese casting que habían realizado
había tenido más de 400 visitas de personas que se presentaron justamente para dar la prueba, y de esas 400 habíamos quedado 8. Y entre esas 8 estábamos él y yo. Increíble. Entramos al canal, nos recibió esta persona que nos habían dado el nombre que teníamos que ver, y nos dice, bueno, guarden unos minutos, cuando estén todos vamos a ir a una oficina grande a conversar con el jefe. Bueno, muy bien. Sí, sin saber quién era el jefe. Cuando estábamos los 8, hicimos todo un recorrido interno largo, entramos a una oficina efectivamente muy grande, donde había una mesa muy larga, nos hicieron sentar estratégicamente, yo quedé en una de las cabeceras de la mesa, esperando por ver quién era el jefe. Y minutos después hizo su ingreso a esa oficina Alejandro Romay, que seguramente muchos de ustedes, o tal vez ninguno, lo conoce. Pueden googlear después e investigar quién era Alejandro Romay. Matías Ciencio seguro sabe perfectamente de quién estoy hablando. Para que ustedes se orienten, era en ese momento dueño de Canal 9 y uno de los empresarios más importantes en lo que a medios se refiere en la Argentina, y con un estilo y un carácter muy particulares. Todo un personaje el hombre. Bueno, tuvimos esa primera charla con él, una persona muy histriónica en sus formas de expresarse, y nos contó que, bueno, íbamos camino a ser las nuevas estrellas del canal, todos muy jóvenes, que había un proyecto que era hacer una señal deportiva de cable, y que nosotros íbamos a hacer las caras nuevas, o las caras que íbamos a darle vida a esa señal. Bueno, a partir de ahí, una vez por semana teníamos que ir al canal, nunca supimos bien qué fue lo que pasó con esa señal, que tuvo una sola emisión, un solo programa que se llamó Olimpia TV, salió un sábado a la tarde en Canal 9, el conductor fue Fernando Niembro, y estábamos todos nosotros. Insisto, nunca supe bien qué fue lo que sucedió, esa señal nunca salió. Poco tiempo después, o pocos meses después, comenzó a emitirse Teis Sports, pero lo que sí hizo Romay fue crear los noticieros de sábados y domingos. Tengan en cuenta que en ese momento las señales de cable no tenían la llegada que tienen hoy, los canales de aire se veían muchísimo, había gente que no tenía cable, y que existiese un noticiero sábado y domingo era toda una novedad. Nunca un canal de aire había tenido esa programación. Bueno, crearon esos noticieros que evidentemente iban a tener un perfil bastante deportivo, y ahí fue donde nos incluyeron a nosotros, y en Canal 9 trabajé durante 3 años y medio. Empecé haciendo deporte en esos noticieros, pero después cuando nos incorporaron para trabajar en la semana, de lunes a viernes, ya tuve que empezar a hacer de todo. De todo era cubrir un accidente, una nota política, me tocó viajar por un motín que hubo en Sierra Chica, en la cárcel de Sierra Chica. O sea, hice todo tipo de notas. Y ahí volvemos a una de las preguntas anteriores que me hacían. Yo no estaba haciendo lo que quería. De hecho, a veces me enojaba porque yo quería hacer solo notas de deporte. Y no me daba cuenta de todo lo que estaba aprendiendo en ese momento y que efectivamente me iba a servir. Uno de los que recuerdo que me lo dijo puntualmente fue Víctor Hugo Morales, que 1 año y pico después de haber ingresado nosotros se incorporó al canal como columnista deportivo, y ahí sí ya empecé a cumplir un poco un sueño, que era trabajar con o para Víctor Hugo, haciendo las notas para él, y que Víctor Hugo charlara con vos y que te presentara dando tu nombre, era un lujo. Y fue una de las personas con las que, insisto, a partir de las charlas que tenía, aprendí muchísimo, y esto que les decía sobre todo, de incorporar tanto conocimiento y tanta experiencia que después sí me iba a servir para vincularme con el periodismo deportivo. Muchas gracias y muy bueno tu trabajo. Muchas gracias. Perdonen si las respuestas son muy largas, pero trato de contarles porque creo que todos estos detalles son muy importantes para ustedes. Sigue Ian Goldberg. Bien, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Hola Ian, ¿cómo estás? Mi pregunta, la que tengo anotada como primera es, ¿cuál es el trabajo que más disfrutaste o disfrutás hacer hoy en día como periodista? Otra buena pregunta. Es que todos los trabajos tienen, o todas las experiencias, tienen su cuota parte interesante, linda, anecdótica, alguna más pesada. Recién les contaba que la cobertura del penal de Sierra Chica, sin dudas para mí,
me marcó. Y no lo sabía en el momento en el cual lo estaba haciendo. Yo era muy joven, les estoy hablando del año... Yo tenía 23 años. Me acuerdo que había salido de la cancha, habíamos ido a cubrir notas post partido de un Vélez Boca, y me acuerdo que en ese momento teníamos lo que se llamaba un beeper, que era un aparatito a través del cual te enviaban mensajes, como si fuera un mensaje de texto. Y me acuerdo, bueno, que el mensaje era: por favor, comunicate urgente con la producción. Bueno, me comuniqué y me decían eso, que efectivamente había un motín, que ya en realidad venía ocurriendo, pero supuestamente iba a terminar, y eso no ocurrió, y había que viajar urgentemente para allá para hacer la cobertura. Yo me acuerdo, estaba con mi novia en ese momento, había salido a la cancha tomando un café o tomando algo. Pucha, ¿qué hago? Y bueno, ¿cuánto puede durar? 2, 3 días. Aparte ya tenía que trabajar, ella era locutora. Trabajaba en ese momento, no me acuerdo si en la radio o ya había empezado a trabajar en Red de Noticias de Telefe. Y bueno, vamos. En un día y medio esto se resuelve. Tuve casi 2 semanas de Sierra Chica. Me fui así, como estaba. Tuve que comprar ropa después en el lugar. Vivíamos en un hotel en Olavarría. Teníamos que hacer todos los días los 50 kilómetros de ida y de vuelta entre una ciudad y la otra para emitir, porque no salíamos en vivo, sino que lo que se realizaba en ese momento era todo el material que se grababa, se enviaba a través de la empresa telefónica que existía en ese momento ahí, se conectaba la cámara con una videocasetera, que a su vez eso se pagaba por hora, entonces vos tenías que estar en el tiempo en el cual comenzaba la emisión, que es algo que contrataba el canal para recibir todo, un lío bárbaro. Hoy, por supuesto, con un teléfono solucionamos todo. Pero está bueno que les cuente esto, insisto, porque son experiencias que me marcaron, de nuevo. Y que a ustedes les va a pasar con otras, seguramente, en el tiempo. No sé si fue la que más me gustó, pero sí te puedo decir que me sirvió muchísimo. Me sirvió muchísimo para crecer. Otra que sí me marcó mucho fue la primera vez que lo internaron a Diego, a Maradona. Otra vez yo estaba terminando una larga jornada en la cancha de San Lorenzo, un San Lorenzo Boca, post partido. Recuerdo que estaba entrevistando a Pablo Zabaleta y estaba, como yo ahora, con los auriculares puestos, estábamos en un corte. Era, no me acuerdo si minuto 90, 90 minutos. Era un post partido. Y el productor me dice: che, lo internaron a Diego. Y Pablo Zabaleta, que tenía conectado también auriculares igual que yo, también lo escucha, porque estábamos en la pausa, esperando que nos den aire. Entonces él abre los ojos y me mira. Y le digo: uy, pero está grave, ¿qué pasó? Y mucha información no hay, está en la clínica suizo-argentina. Uy, no te puedo creer. Bueno, volvemos de la pausa, aire. Hago la entrevista o el reportaje con Pablo Zabaleta, y cuando lo despido, dice: bueno, ahí me enteré que está internado Diego, ojalá que no sea nada, un beso muy grande para toda su familia. Bueno, terminamos la nota, el programa, ya había empezado antes del partido, con la previa, y estaba terminando después del partido. No sé cuántas horas se dio, pero entre 8 y 10 seguro de trabajo. Y hay que ir, y hay que ir, y hay que hacer un móvil en la clínica, y iba a ir, no me acuerdo quién, pero no puede ir. Javier, necesitamos que vayas vos. Bueno, a la clínica Suizo Argentina, del Bajo Flores, a esa zona. Llego, no les quiero mentir, pero a los 10, 15 minutos, 20 como mucho, al aire, móvil, en vivo, Fox Sports Noticias, con Adrián Puente. No tenía ni información. Y bueno, hay que salir al aire, con lo poco que pude recabar, no había ni un parte médico, solamente había colegas que estaban ahí haciendo una guardia periodística, igual que la que iba a hacer yo. Y ahí arrancamos. Y eso fue un domingo a la noche, fueron 2 semanas consecutivas. Y acá está bueno anexarlo con lo que les contaba antes, porque yo no estaba haciendo una cobertura deportiva. Esto ya trascendía. Es cierto, el que estaba internado era Maradona. Pero yo no tenía que hablar ni de un partido, ni de dónde iba a jugar, ni dónde iba a dirigir, ni qué había hecho Diego el día anterior. No, tenía que hablar de algo médico. Era una noticia que trascendía lo deportivo. Y ahí volvemos a esto que yo les decía, de todo ese aprendizaje que había realizado sin saber que algún día lo iba a necesitar, aún trabajando en una cadena de deportes. Bueno, como les dije, fueron 2 semanas consecutivas, yendo y viniendo de la clínica. De todos los cronistas que fuimos,
no porque lo diga yo, sino porque fueron un poco los hechos que se dieron así, y ahora van a ver por qué, empezó a gustarles cómo yo desarrollaba mi tarea, entonces casi todos querían que esté y era imposible estar en todos los horarios. Bueno, cuando terminó esa cobertura, a la semana me llamaron y me dijeron que quería empezar a conducir Fox Sports Noticias. O sea, miren ustedes cómo se van hilando todos los temas y cómo a veces hacer algo que nosotros no queremos hacer o creemos que no nos gusta hacer, nos sirve para el día de mañana llevarnos a lugares que sí soñamos para poder ocupar. Por lo tanto, no sé si fue lo que más me gustó. Sí, te digo, fueron momentos que me marcaron. Esos dos. Me encantó haber ido en un partido de Copa Libertadores a comentar en Porto Alegre, Gremio San Lorenzo, en una copa que terminó ganando después San Lorenzo, un partido de cuartos de final en ese momento. Octavos de final, perdón. Ese está entre los quizás más importantes por lo que terminó pasando después, porque era una cobertura internacional, porque era San Lorenzo que después terminó ganando la Copa en esta misma edición. Se dieron muchas circunstancias. Y después el hecho de trabajar haciendo, cuando me toca Premier League, que es la liga que más me gusta, cuando tengo la chance de poder me escapo a Inglaterra a ver partidos, ya por placer, no solo por el hecho de trabajar, y en parte eso lo puedo hacer justamente por haber comentado partidos. Por ahí pasa. Bueno, muchas gracias, Javier. Sigue De Victoria nada, Ian. Martínez. Hola, buenas tardes, Javier. Mucho gusto. Mi pregunta sería, ¿cuál fue su máxima aspiración como profesional? ¿Si la cumplió o aún tiene que cumplir? Gracias. Hola María Victoria, ¿cómo estás? No te veo, pero te escucho. A ver, ya el hecho de estar comentando fútbol, haber comentado fútbol de primera división, ligas internacionales, la Premier League, que ni siquiera me lo había imaginado, conducir noticieros deportivos, trabajar al lado de muchos de los mejores profesionales que ha tenido nuestro medio, más allá de los gustos, hablo si se quiere hasta de la posición que ocupan, haberme sentado en un estudio con Enrique Macaya Márquez, que era mi modelo de periodista y de comentarista, y habérselo podido decir también a él, que para mí era un lujo, fuera del aire y al aire. Lo que les decía antes, haber trabajado con Víctor Hugo Morales. No sé si decirte que ya cumplí, porque en realidad lo que me sucede, sobre todo hoy, es que esto es tan dinámico que yo tal vez periodísticamente me encontraba en un mejor lugar desde lo que a mí me gusta hacer hace 3 o 4 años que donde me encuentro hoy, pero a su vez esto me motiva, el periodismo me fue llevando por diferentes lugares y el fútbol también, en cuanto al conocimiento de poder vincularme con entrenadores, con futbolistas, con árbitros, y esto me plantea la idea, las ganas, los proyectos de querer hacer otro tipo de cosas que van desde el plano comunicacional y otras no, pero las que termino arribando desde lo que el mismo periodismo me fue llevando. Entonces, sí te puedo decir que haber, de nuevo, conducido un noticiero deportivo, participado de programas, ya sea como columnista, comentar fútbol, cualquier liga, pero de nuevo, primera división, y en la televisión argentina, eso ya es haber llegado, no sé si al máximo logro, pero uno de los que yo más quería. Después lo terminé haciendo en radio y lo sigo haciendo en radio también. Por ese lado te diría que la respuesta sería sí, pero al mismo tiempo me pasa que un poco por mi forma de ser, por mi personalidad y por todas estas cuestiones que te voy contando que van surgiendo de manera paralela, siempre van apareciendo proyectos nuevos y objetivos que uno se plantea, a veces sin haberlo pensado previamente. Entonces, te puedo decir que cumplí varios sueños y varios objetivos, pero el máximo todavía no sé cuál es. Esa sería mi respuesta. Gracias. De nada. Va Nico Milesi. Estás desmuteado, Nico, pero no se te escucha, ¿eh?
No hay drama, no hay drama. Si querés, invertimos brevemente, que vaya Juan Heredia, y después va Nico, ¿sí? ¿Ahí se escucha bien? Ah, ahí se escucha bien, ahí se escucha Ahí bien. está. Buenas tardes, Javier, un gusto. Como habías comentado antes, vos escribiste con Eduardo Bolaños 3 libros. Em, esto también es fútbol de selección y Argentina en los mundiales, el cual, bueno, tengo la posibilidad de leer, lo tengo acá. Quería saber cuál de los 3 fue el que más te gustó, más disfrutaste realizar, ¿sí? Y por qué. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, primero gracias por la confianza y por haber comprado el libro. Mirá, tenés el último justamente, o el último que hicimos, a esta pregunta después termino llevando a no vas a volver a escribir, o no tenés ganas de volver a escribir, me pasa muchas veces. Contundentemente, el libro que más disfruté, el que más me gustó, y el que para mí es el mejor de los 3, es el primero. Pero no tengo dudas de eso. ¿Por qué? Primero porque supongo que justamente eso, porque fue el primero. Segundo porque a partir de ese surgieron los otros 2. El segundo es una continuación del primero, vinculado estrictamente con la selección. Incluso me acuerdo que cuando, a partir del éxito del primero, es que la editorial quiere que hagamos otro libro, y para dónde íbamos, y ahora les cuento cómo fue que hicimos ese libro. Y cuando yo vi que el primero había gustado tanto y había tenido tanta aceptación, yo dije, bueno, sigamos por este lado. En eso estaba de acuerdo el editor. Y yo le dije, para mí tenemos que seguir, incluso hasta sin cambiar ni el formato, y sigamos con el nombre. Yo lo que haría es, si próximamente viene un mundial, sigamos con esto también, es fútbol de selección. No sé si ese va a ser el nombre, para mí ese es el nombre. Y la tapa que sea con todos jugadores de la selección y que todas las historias sean con futbolistas de la selección, o futbolistas, árbitros, entrenadores. Pero vamos por ese lado. Y a él mucho no le gustaba porque nos decía que las segundas partes no siempre le terminaron resultando favorables, comercialmente hablando. Pero bueno, yo tenía que respetar lo que él decía o lo que él quería y a la vez mantener y argumentar lo que a mí me parecía. Terminamos haciendo lo que yo marcaba, lo que yo había señalado. Entiendo que el libro fue muy bien también, a tal punto que después salió el tercero, y el tercero es una idea de los 2, ya no de la editorial. Con Eduardo le planteamos que nunca se había hecho un libro que fuera una especie de manual, una recopilación de lo que había sido todo el desarrollo y las participaciones de Argentina en los mundiales de fútbol. Por eso el título es exactamente Argentina en los mundiales. Después vos podrás contar qué te pareció. Lamento que ahora se quede un poco lejos en el tiempo porque el libro se hizo antes de Brasil 2014, por lo tanto, todos los que pasaron por la selección hasta ese mundial están actualizados en cuanto a su paso por la selección y todos los partidos y los goles y demás. Y a partir de 2014 hay que escribir lo que siguió, que de hecho es algo que habíamos pensado en su momento, y después, digamos que por ahora queda como materia pendiente. No porque no me guste, no porque no quiera, sino por un tema de tiempo. Y quizás este sea el momento, ¿no? De hecho, hace poco me lo dijo un amigo chileno. Argentina había ganado el Mundial en diciembre, yo estuve en enero allí y me dijo, vos tenés que hacer la continuación de ese libro, pero ya, ayer. Porque aparte no solamente está bueno, sirve para actualizar lo que hicieron, sino que encima la gente se lo va a comprar, se lo va a sacar en las manos. Tenía razón. Y la realidad es que no tuvimos tiempo de hacerlo, más allá de que en realidad actualizar sería agregar a lo ya hecho, pero bueno, tenemos que hablar con la editorial, ya se verá en su momento. Pero volviendo a tu pregunta, lejos, a mí el que más me gusta es el primero, porque fue el que nos llevó. Nosotros con Eduardo habíamos trabajado en un libro anterior que se llamaba, como el programa de televisión, La Última Palabra, Retratos de una Pasión. El autor del libro era Fernando Niembro, y me habían convocado a mí para que coordinara todo lo que periodísticamente significaba hacer el libro. Esto es, seleccionar los mejores momentos de las entrevistas que había hecho Niembro para transformarlas en un texto con formato libro que resulte entretenido. Y Fernando lo que iba a hacer era agregar algunos comentarios,
de lo que han sido sus experiencias, sus entrevistas, o aportar algunas lecturas o reflexiones sobre determinados temas. No voy a estar tan largo con esto, porque si no, no terminamos más. Lo cierto es que el libro terminó saliendo bastante tiempo después de lo proyectado, porque Fernando tenía poco tiempo, viajaba, iba, venía. Yo lo sumé a Eduardo como coordinador conmigo y a otros 2 chicos que se encargaban de las visualizaciones. La editorial se dio cuenta que el trabajo fuerte de ese libro lo habíamos hecho nosotros, ahí fue que nos propuso hacer a nosotros un libro. Fuimos a ver al editor a su oficina y no sabíamos para qué lado iba. Y él recordó que en esa charla que habíamos tenido en la Feria del Libro, Eduardo le había comentado acerca de una anécdota que nos había contado Fernando Niembro sobre una transmisión fuera del país, y ese día él nos dijo, vamos a ir por el lado de las anécdotas, esa va a ser la temática. Bueno, cuando nos reunimos, volvimos sobre esa pregunta, y él nos explicaba que el libro que quería era, yo le digo, ¿qué tipo de anécdotas querés? ¿De periodistas? ¿De quién? ¿De quiénes? Y bueno, ahí terminó a darse a entender que lo que quería era historias de todo tipo, sin importar quiénes eran los protagonistas, que en realidad eso iba a ser una selección enteramente nuestra. Es lo que nos dijo, yo quiero un libro que la gente no esté obligada a leer la página por página, con un seguimiento estricto en cuanto al orden. Quiero un libro que yo abro en cualquier página, leo una historia de ese día, me gusta, cierro el libro, me voy a dormir y ya, listo. Al día siguiente, si quiero, leo 2, 3, 4, me quiero divertir, quiero que sea un libro entretenido, que cuando esa persona vaya a comer un asado con amigos le cuente una historia de ese libro que leyó, y entonces le tiente a esa otra persona que lo escuchó para querer ir a buscarlo. Por ahí va la situación. Bueno, entendimos un poco ya con más claridad qué es lo que querían, y tratamos de hacer ese libro que nos habían pedido, y evidentemente fue muy bien. No había tanta lectura o tanta literatura, para decirlo mejor, vinculada con el fútbol en ese aspecto, ni que contaran tantas historias de fútbol, así que en ese sentido fue toda una novedad, un éxito. Me acuerdo que el libro salió hacia fin de año, y habíamos llegado a Navidad y se había agotado. Una locura. Yo no lo podía creer. No me acuerdo si eran 3.000 o 5.000 ejemplares. Una locura, total. Se reimprimió y bueno, es el día de hoy que todavía el libro está. Obviamente no se vende como antes, pero fue muy divertido hacerlo. El tomar contacto con los protagonistas. Vos entrevistabas al Bosco Articoche, y el Bosco Articoche te decía, no, pero esta historia te la tiene que contar el Negro Enrique, y el Negro Enrique te decía, no, pero esta te la tiene que contar. Íbamos incorporando, o sea, nosotros buscábamos en función de los protagonistas, por el nombre o por la situación, o por una historia que nos parecía que nos tenía que contar él, y él a su vez nos mandaba otro. Y hemos tenido locuras, como porque, por ejemplo, un día le digo a Eduardo Bolaños, tenemos que ir a entrevistar a Valeria Lynch. Y uno me decía, vos estás totalmente loco, ¿qué tiene que ver Valeria Lynch con el fútbol, con el libro que estamos haciendo? Yo, no, Valeria, no te olvides que la película Héroes en su momento, el vínculo con Maradona, una locura. Y hablamos con la secretaria Valeria Lynch, que no entendía por qué 2 periodistas deportivos querían ir a entrevistarla para un libro de fútbol, hasta que nos atendió. Un placer conocerla, Valeria, hiper simpática, y no solamente nos contó la historia que queríamos nosotros, sino 5 historias más. De hecho, yo me enteré ese día que Diego era padrino de uno de sus hijos, cosa que desconocía. Y la verdad es que nos entretuvo mucho hacer el libro. Nos volvió locos también, por un tema de tiempos. Tuvimos que organizarnos, dividirnos las entrevistas o los reportajes o las charlas. Después había que desgrabar todo lo que teníamos que hacer y después escribirlo. Hoy, curiosamente, cumpleaños un chico que fue alumno mío, que nos ayudó mucho con las desgrabaciones, para después sí darle la forma que tenía que tener. Bueno, por todo esto que te estoy contando, porque me divirtió mucho hacerlo, porque me vinculó con mucha gente, porque después el libro fue un éxito, no tengo dudas que el primero fue el mejor de los 3. Muchísimas gracias. De nada, igual el tuyo está bueno, ¿eh? Sí, está muy bueno, está entretenido. Ahora lo estoy releyendo, lo Es leí cuando era distinto. chico, y ahora estoy releyéndolo de vuelta. Claro. El que vos tenés es diferente a los otros 2. Es distinto, Es mucho sí. más dato. Más datos y estadística, así es. Sí. Va Juan Heredia. Hola Javier, buenas tardes y ya muchas gracias por el espacio. Mi pregunta Hola, hacia Juan, ¿cómo usted era estás? más que nada para alguien que se quiere dedicar a ser Te escucho, comentarista. ¿Qué tips le da o Sí. qué... ¿Se escucha? Sí, te escucho perfecto. Estoy Listo. tomando una zapatilla, necesito enchufar el celu para cargarlo, pero te escucho perfecto. No hay drama, no hay drama. Nada, mi duda era esa más que nada. ¿Qué tips o qué datos le da usted para mejorar a alguien
para ser comentarista futuro? Bueno, pregunta muy amplia. Voy a intentar no hacerla tan larga como las otras respuestas. Lo primero y principal, si vas a ser comentarista de fútbol, te tiene que gustar el fútbol, pero te tiene que gustar vincularte con el fútbol desde otro lugar. O sea, te tiene que resultar muy atractivo verlo, pero empezar fundamentalmente a dejar el hincha atrás. Ya vos podés ser simpatizante de un club, como todos lo somos, pero en el momento en el que tenés que hacer un análisis, tenés que despojarte de esa posición de hincha, fanático, si no, no vas a poder hacer bien tu tarea. Excepto que lo realices para una transmisión partidaria. Y aún así, siempre tenés que correrte un poco del lugar del hincha, porque si no es darle un micrófono a un hincha. Y nosotros no somos hinchas, somos periodistas, somos comunicadores. Y tenemos una responsabilidad. El hincha lo podés tomar y lo podés recuperar cuando termine la transmisión, cuando te juntás con tus amigos, cuando te vas a comer una pizza, tomar un café con tu familia. O sea, no es que el hincha desaparece, el hincha está. A mí lo que me pasa es que sigo siendo hincha de este club, pero no con el fanatismo que me tocaba vivir en su momento cuando iba a la cancha como tal. Y la verdad es que para eso no sé si hay un consejo, porque creo que es muy personal. De hecho, algunos periodistas no ocultan de quiénes son hinchas. De esa situación han hecho un aspecto comercial o han creado un personaje. No lo estoy criticando, ¿eh? Estoy haciendo un comentario en la descripción de lo que sucede. Yo fui más educado periodísticamente por el otro lado, entendiendo que para mí el comentarista de fútbol lo primero que tiene que hacer es apartarse de cualquier preconcepto y ser una persona imparcial. Si no, nunca va a poder hacer un análisis como corresponde. Por ejemplo, yo en un rato tengo que comentar Colón Vélez. Supongamos que a mí me gusta más cómo juega Vélez. Por lo que sea, porque tiene mejores jugadores, porque el estilo es más ofensivo, porque me cae mejor Gareca que Gorosito. No estoy diciendo que ocurra eso, ¿eh? Es un ejemplo hipotético que estoy mencionando. Muy bien. Y resulta que Colón, siendo un equipo más práctico, si se quiere hasta tácticamente, estratégicamente más sencillo, más simple en su manera de jugar, le complica el partido a Vélez y llegando a menos y teniendo menos tiempo a la pelota se lo gana. Por más que Vélez haya tenido 70-30 de posesión, haya pateado 15 veces al arco contra 5 de Colón. Y el partido lo ganó Colón 2-0. Evidentemente algo pasó para que eso ocurra. Yo no puedo decir que Vélez fue superior, que Vélez es ampliamente mejor, que mereció ganar el partido. Si digo eso, algo estoy haciendo mal. No sería congruente ni coherente con la realidad. Tampoco digo que siempre los que ganan tienen la razón y ganan bien. No estoy diciendo eso. Estoy, de nuevo, planteando una situación hipotética. Lo que digo es que si un equipo ganó 2-0, por algo ganó 2-0. Entonces tenemos que buscar las razones para las cuales ganó 2-0. Y no decir que es un milagro que haya ganado 2-0. Aún si lo hizo de una manera que quizás a nosotros no nos gusta o resulta poco atractiva para ver. Yo creo que ahí está un poco la cuestión principal del comentarista. Tenemos que entender que nosotros, cuando estamos analizando un partido, la obligación que tenemos es tratar de trasladarle a la gente las razones, los por qué pasa lo que pasa. El qué pasa te lo dice el relator, el por qué pasa te lo tiene que decir el comentarista. Después tenemos que entender que lo nuestro parte mucho desde el análisis personal, o sea, desde la opinión de cada uno. Y entender que, por más que nuestro deseo sea ser objetivos, la objetividad como tal no existe. Nosotros siempre vamos a ser subjetivos. Por eso digo y revuelvo a lo que marcaba anteriormente, que es que lo que tenemos que buscar es la imparcialidad cuando estamos comentando. Creo que esos serían los primeros tips que podría mencionar. El gustarte mucho el juego, el entender el juego desde otro lugar, el vincularte con el juego de otra forma, aprender el reglamento, aprender a entender el reglamento, a interpretar las reglas y saber de nuevo que tenemos una responsabilidad cuando estamos delante de un micrófono.
yo no puedo insultar, yo no puedo hablar como un hincha. En algunas ocasiones puede que amerite, pero hasta ahí, siempre con respeto, siempre con cuidado, siempre con fundamento. Piensen que cuando alguien nos está escuchando a nosotros, muchas veces se queda con eso que nosotros decimos. Y ahí está nuestra principal responsabilidad. Si no, estaría haciéndole creer a muchas personas algo que no es. Si es que yo estoy diciendo justamente algo que no se corresponde con la realidad. Entonces, de nuevo, la principal misión o responsabilidad es esa: apartarnos de cualquier preconcepto, buscar la imparcialidad, vincularnos con el juego, entender que una transmisión no es estar en un café con amigos, que tenemos tiempos y formas para hablar, que el que conduce la transmisión es el relator y el comentarista es el que aparece a su lado, y tratar de pensar que del otro lado hay gente que nos está escuchando y que amerita que nosotros les expliquemos de la mejor forma posible lo que está sucediendo. Y que no estamos hablando solamente para entrenadores o para jugadores, que la terminología que tenemos que aplicar, si bien tiene un vínculo directo con lo que ocurre con el fútbol hoy y con su modernización, no puede alejarnos del espectador común, de una ama de casa, de un chico de 10 años. Si yo empiezo a hablar como hablan los entrenadores, va a haber gente que me va a entender lo que yo estoy diciendo y gente que no va a entender lo que yo quiero decir. Y de nuevo, siempre que decimos algo, siempre que estamos haciendo un análisis, que estamos brindando una opinión, siempre fundamentada. Yo no puedo decir, mirando la jugada, ¿no? En la televisión, llega al centro desde la derecha y sí, es penal, claro penal. ¿Y por qué es penal? ¿Dónde estoy explicando yo por qué es penal? ¿Se entiende? Bien, ahí Muchas justo gracias. Muchísimas gracias. le estaba contestando a Ian que quería preguntar algo de esto, pero por las dudas, por el orden y por el tiempo, Ian, perdón, guardala un momento para ver si llegamos y prefiero seguir con el orden, así llegan todos a preguntar. Sigue Gonzalo, Junco. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Un gusto. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Un gusto también. Muy bien, muy bien. Yo te iba a preguntar si alguna vez tuviste algún inconveniente por algún comentario que hayas dicho, tanto con hinchas, por ahí con compañeros, y cómo te lo tomás y cómo resolvés la situación. Con compañeros no. Sí podemos tener opiniones distintas, pero nunca tuve un problema ni al aire ni fuera del aire. De nuevo, puede haber discrepancias, vos podés pensar con acción termina en un gol bien convalidado y yo no. Podemos tener otra vez preferencias y hasta hacer algún análisis diferente, pero no. Una sola vez me pasó en Mendoza, cuando terminé un partido, Independiente había perdido con Godoy Cruz. Y acá ya lo relaciono con lo que me dijiste de los hinchas también. Había perdido 1-0. El gol lo hizo de penal Godoy Cruz, faltando poco tiempo. La realidad es que en ninguna de las repeticiones de la transmisión se alcanzaba a ver la supuesta sujeción que derivaba en que el árbitro sancionara el penal. Ahora, yo lo vi tan convencido al juez, pero tan convencido que inmediatamente después de eso que nosotros no vimos, él marca el punto al penal. Bueno, como comentarista que soy en televisión, trabajo sobre las repeticiones. Yo estaba en la cancha. Primera repe, segunda repe, tercera repe. Yo iba analizando la jugada y termino diciendo esto. La verdad, en ninguna de las repeticiones que nosotros podemos observar junto a ustedes, alcanzamos a detectar lo que evidentemente sí vio el árbitro, que es una sujeción sobre el delantero. Y esto es lo que lo lleva a Lustó, que era el árbitro, a cobrar penal. Sí quedó. Se pata el penal, gol, gana Godoy Cruz 1-0. Termina el partido, reclamos, y fíjense este detalle. Sánchez Minio habla con Lustó. Sánchez Minio había sido el infractor, y cuando le hace la nota al periodista en el campo de juego, le pregunta sobre la jugada,
y le dice, sí, lo que pasa es que yo lo que le dije a Lustó es que él me había sujetado a mí primero. Y todos sabemos leer, sin decirlo ya está diciendo que él lo sujetó. ¿Sí? Porque si yo te digo a vos me sujetaste primero, quiere decir que yo también te sujeté a vos. Que es algo que nosotros no habíamos visto, ¿eh? Ninguna cámara había tomado la sujeción, pero el futbolista ya estaba diciendo que lo había sujetado, sin decirlo. Termina la transmisión, bajo de la cabina, y me encuentro con el periodista que había hecho Campo de Juego Independiente, molesto, no estrictamente él así conmigo, pero igual estaba molesto, y me dice, están todos los hinchas recalientes con vos, me están llegando mensajes, encima los hinchas independientes, porque no se ve en ninguna imagen que haya sido penal, y vos nunca dijiste que era un robo o algo por el estilo. No dijo un robo, pero algo parecido. Yo me enojé, me acuerdo, casi nunca me enojo, ¿eh? Ese día sí me enojé, y le dije, decile a todos los que te mandan mensajes que se vayan, ya sabes dónde, y que aprendan, que se quiten el hincha, que es lo que no pueden hacer, y que si yo estoy viendo algo, yo nunca dije que el árbitro tenía razón. Lo que dije es que yo no podía ver lo que el árbitro había sancionado. Ahora, si escuchás a tu propio jugador diciendo que él lo sujetó al rival y él lo sujetó dentro del área, quiere decir que la falta existió. Que nosotros no la hayamos visto es otro tema. No, bueno, porque en realidad, listo, haz lo que quieras. Mi respuesta es esta que te acabo de dar a todo lo que te escribieron. Tanto seguido me fui al vestuario del árbitro, con quien tengo buena relación. Golpeo la puerta y preguntan quién era, yo le digo y escucho a la voz de adentro que dice, sí, déjenlo pasar. Paso y bueno, ni hola me dice. Javi, decime por favor que en una de las repes se ve lo que pasó. Y no le digo. No te puedo creer, no puede ser. Agarró, me acuerdo, una toalla que tenía ahí y simuló. Me dice, te juro que fue así. Y estiró la toalla así. Así fue la sujeción. Es que yo te creo, le digo. De hecho, escuché después la transmisión y mi comentario y yo nunca dije que fue un error grosero o que te equivocaste o que quisiste perjudicar. Yo lo que dije es lo que veo, que es que no puedo ver la sujeción. Que vos por algo habrás cobrado, pero que yo no la puedo ver. Bueno, seguimos charlando, después todo bien y ese día me dijo una frase que me quedó grabada. Dice, en este momento, lo que no se ve en televisión quiere decir que no existió. Lo que no pasa en televisión es porque no existe. Y la verdad es que es terrible. Es terrible lo que me dijo, pero tenía mucha razón. ¿Por qué? Por lo mismo que acababa de pasar. Que me dijo el otro periodista, que toda la gente que estuvo mirando la transmisión se guiaba, lo cual es lógico, por lo que la televisión mostraba, y la televisión nunca había mostrado que había existido una sujeción, que el árbitro me decía que era muy clara, y después hablando con otro futbolista con el que tengo muy buena relación, que estaba en la platea porque ese estaba lesionado, y él me dijo, desde mi posición vi clarísimo el agarrón de Sánchez Minio. Por lo tanto, volvemos a la pregunta anterior, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos. Yo no estaba protegiendo al árbitro, aclaro por las dudas. Estaba diciendo lo que veía. Yo nunca dije, fue penal, es claro penal. Lo que dije fue que ninguna de nuestras imágenes mostraba la sujeción, pero que evidentemente el árbitro algo había observado que le había llevado a sancionar la falta. Y después todo lo que pasó. Y el otro problema que tenemos hoy, por suerte yo no tanto, por mi perfil, que soy no tanto de pelear, no de discutir y demás, las redes sociales. Las redes sociales son algo divino y al mismo tiempo algo horrible. Porque nadie tiene cuidado de lo que dice, nadie le importa en realidad lo que escribe o lo que así declara o expresa. No hay ningún cuidado de nada. Los insultos están a la orden del día. Todo el mundo desconfía de todo el mundo. Y la realidad es que lamentablemente muchísimos hinchas quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Quieren que vos digas lo que ellos quieren escuchar. Y si vos decís algo diferente, automáticamente o sos horrible, o estás comprado, o recibís un sobre, o ESPN, o Fox, o el que sea, te paga plata para que hables mal o bien de tal equipo. Yo hago mi trabajo. A mí nadie me paga para hablar bien o mal. Ni de un equipo, ni de una persona, ni de un presidente, ni de un árbitro, ni de un jugador.
Yo digo lo que creo, digo lo que pienso, y eventualmente hasta puedo haber tenido algún problema alguna vez, justamente por decir tan francamente lo que yo pensaba, pero siempre manteniéndome en mi lugar y manejándome con mucho respeto. Eso es lo principal. Sigue Muchas gracias. Ricardo Claro y Varela. concreto. Y te digo, Perfecto. perdón, Matías, que si Sí. necesitan 10 minutos más, puedo. Hasta y media no, pero hasta y 10 puedo. Dale, dale, buenísimo, gracias. Ricardo, perdón, ahora sí vos. Hola, buenas noches, Javier. Muchas gracias por tu tiempo. Yo quería volver al tema del último mundial, tan fresco que está, la hazaña lograda por la selección, y quería aprovechar tu punto de vista, tu lectura del fútbol, y preguntarte qué pensás que es qué cambió Scaloni con respecto a otros entrenadores para que la selección pueda lograr lo que logró en este último ciclo, ¿no? Gracias. ¿Cómo estás, Ricardo? Un abrazo. Dificilísima la respuesta, porque yo soy de los que cree que Scaloni terminó haciéndonos quemar los libros a todos. Y, a ver, nadie, yo creo que hasta el propio Tapia imaginó esto, aún sosteniéndolo a Scaloni. En todo caso, sí, la inteligencia de Tapia fue darse cuenta que en el durante Scaloni estaba haciendo algunas cosas bien. Y que si esas cosas se seguían haciendo bien, había un porvenir muy interesante en cuanto a lo que podía pasar. Y siempre digo lo mismo. Si vamos hacia atrás en el tiempo, yo no tengo ningún inconveniente, porque aparte me parece coherente en volver a decir que para mí el técnico de la selección no tenía que ser Scaloni, tenía que ser un entrenador con otra experiencia, con otro rodaje, con otro recorrido. Era la selección argentina. Probablemente el último mundial de Messi. Y Scaloni no había dirigido ningún equipo de primera división. O sea, y no creo que nadie tenga que ofenderse por esto que yo estoy diciendo, empezando por el propio Scaloni. Primero porque lo que digo es cierto. Y segundo porque me avalan los hechos. De la misma manera que ahora los hechos lo avalan a él, en cuanto a demostrar que un entrenador, por más joven que sea, y aunque no haya dirigido un equipo de primera división, puede llevar a un seleccionado a salir campeón mundial y jugando muy bien. O sea, así como digo una cosa, digo la otra. No tengo ningún inconveniente en desdecirme y en manifestar que me puedo haber equivocado, como lo hago en una transmisión. Cuando hago una lectura de una jugada equivocada y acto seguido, si veo una repetición que me indica lo contrario, soy el primero en reconocerlo. El martes, justamente con los chicos, que son nuestros alumnos hoy, me preguntaban si cuando uno se desdice, no queda mal y no pierde credibilidad. Y yo le dije exactamente lo contrario. Yo creo que al revés, si yo, ante una situación que queda en evidencia, me sostengo diciendo que una acción que fue penal y estamos todos viendo claramente que no era penal, y yo sigo diciendo que sí lo era, es al revés. El desdecirme y el reconocer mi error va a hacer que la persona que me está escuchando confíe y crea en mi palabra. Volviendo a lo de la selección, igual. Yo no tengo ningún problema. El tema es cómo uno lo dice. Yo no era uno de los que se sentaba y mataba a Scaloni. No. Desde el respeto siempre se puede decir todo. Desde la opinión, después, lo primero que creo que logró fue llevar muy bien el post de la generación que empezaba a alejarse de la selección, saber llevar muy bien la mixtura entre los de más experiencia y los más jóvenes, otorgarle un lugar a Messi diferente al que tenía para que Messi llegara a la selección sintiéndose líder pero a la vez relajado, haber usufructuado muy bien sus años de selección como futbolista y como parte del cuerpo técnico anterior, habiendo visto cosas que tal vez él notaba y otros no, que a los jugadores les molestaba o les causaba presión y les impedía mostrarse tal como son y dar sus mejores versiones cuando se ponían la camiseta de la selección. Para mí, ahí está lo principal. Desde todo esto, desde esa parte de la gestión, desde saber administrar el recurso humano,
posteriormente encuentra después la parte futbolística, que es, desde la confianza otorgada, hacer sentir firmes a muchos jugadores, los que jugaban y los que no jugaban, encontrar siempre respuestas satisfactorias, y que Messi se sintiera cómodo en el lugar que tenía Messi en esta selección, y que los demás se sintieran cómodos en el lugar que también tenían para con Messi y desde lo que ellos mismos iban a aportar para el equipo. Para el equipo, siendo titulares o siendo suplentes. Y la prueba más cabal la tenemos en lo que pasó en el Mundial. Lesionado es un jugador clave como Lo Celso, y quienes, porque no fue uno solo, quienes tuvieron que ejercer su rol, tal vez el que más lo hizo fue Alexis McAllister, entraron y con una naturalidad. Y el 9 titular de todo el ciclo Scaloni no encontraba el gol, no encontraba su nivel. Entró Julián Álvarez, que tiene otra característica y que terminó rindiendo en un nivel altísimo, con poco recorrido en el fútbol europeo, lo mismo que Enzo Fernández. Enzo Fernández, muchos no se acuerdan que en realidad terminó jugando en la selección de lo que él jugaba, en River y en Defensa y Justicia. Después nos acostumbramos a verlo en otro lugar de la cancha. Pero Enzo Fernández era volante central. Después Gallardo le encontró otra posición donde la rompió también. Pero en la selección volvió a jugar de 5. Y la rompió jugando de 5. De nuevo, desde el recurso humano gestionado, luego trasladado al juego, Scaloni armó un equipo muy atractivo para ver. Y además, esta especie de reconciliación que produjo con la gente, haciendo un recambio interesantísimo, sabiéndolo hacer muy bien, aprovechando que algunos jugadores ya no iban a seguir en la selección. Yo creo que esto iba a pasar a Scaloni y a cualquiera que hubiese asumido, pero él lo hizo bien, no hay que quitarle mérito, porque la otra parte él la hizo muy bien. Y así fue que se llegó al éxito, que ya todos conocemos. Va Lucas Ferrazza, perdón. Bueno, Javier, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola, Lucas. Lo que, ¿Cómo estás? bien, 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 por suerte. Lo que te quería preguntar era, ¿cuáles son los mejores lugares o canchas de fútbol que recorriste gracias a tu trabajo al periodismo? Bueno, una de las mejores te las mencioné anteriormente. Fue la cancha de Gremio de Porto Alegre. Un sueño. Hermosa cancha de fútbol que increíblemente no fue sede cuando Brasil fue anfitrión de ese mundial, porque ya tenía otros estadios más modernos. Pero el Arena do Gremio es... La cabina en donde trabajábamos nosotros era un departamento de 2 ambientes, y no se los exagero, ¿eh? O sea, no sé cuántas personas entrábamos una al lado de la otra mirando la cancha, más todo el espacio que teníamos detrás. Y nuevo. No tengo todavía la suerte de conocer el estadio de Santiago del Estero, que lo tengo pendiente. Estuve en el Maracaná, estuve en el Centenario, y me encantó mucho los estadios del fútbol inglés, a los que no fui para trabajar, sino por placer, pero en algunos casos, si se quiere, desde la ambigüedad, porque si bien no fui a transmitir, me pude acreditar para ir como periodista, y quizás salía por teléfono para algún programa. No sé, la cancha del Tottenham me parece espectacular, de las más nuevas que tiene el fútbol inglés, y estuve en un lugar, en una posición de periodista, no en cabina, pero en un pupitre, pero modernísimo, con un monitor. En realidad todas las canchas del fútbol inglés me encantaron. Conocí el Real Madrid, conocí el Bernabéu, el Camp Nou, pero ya no trabajando, sino de nuevo, fui a muchas canchas en Chile también. Estuve en el estadio, en el Defensores del Chaco en Paraguay, que es un estadio muy importante para todo el continente, el Estadio Nacional de Chile también, en el Estadio Colo-Colo. Cada uno tiene su particularidad y su atractivo, pero bueno, ni hablar de los estadios de acá, ¿no? Todos, casi todos. Pero de nuevo, por todo lo que significó la transmisión y demás, me encantó la experiencia vivida en el Arena do Gremio y la gran mayoría de los estadios del fútbol inglés. Bueno, muchas gracias
por la respuesta. De nada. Va Juan Manuel Toscano. Bueno, ante todo, buenas noches, Javier. Mi consulta es la siguiente. Volviendo a tus últimas respuestas, que fue a la tecnología. Desde que empezaste la carrera hasta el día de hoy, estoy seguro que surgieron muchos cambios, más que nada como las redes sociales, la información en Internet, el VAR, por ejemplo. Y te quería consultar cómo ves estos cambios, tanto positivamente como negativamente. Gracias. Ok. Bueno, desde la tecnología, si escucharon toda la charla, ya les conté una historia puntual de lo que fue aquella cobertura en la cárcel, en el penal de Sierra Chica, cuando no existía, había móviles, no es que no había. Pero bueno, las inversiones eran distintas y la manera de conectarse y de comunicarse no era igual para todos los canales, dependiendo de la cobertura. Por supuesto que estoy a favor de todo lo nuevo, todo. Si no, no estaríamos en este momento, ustedes en sus casas y yo a través de mi celular en la cabina de transmisión en la que voy a estar dentro de un rato con Pablo Ladada, conectados. O sea, esto ya es un avance sensacional. El poder darles una charla o una clase y compartir las experiencias, escucharlos y verlos a ustedes también. Es toda una demostración de lo que la tecnología nos permite. Aplicado al deporte y específicamente en el fútbol, soy pro VAR desde el primer día, lo que no significa que esté de acuerdo con todo lo que ocurre con el VAR. Lamentablemente aquí todavía hay mucho para mejorar en ese aspecto. Algunas cuestiones tienen que ver con razones humanas, otras tienen que ver con la tecnología. En Argentina no se trabaja con el mismo VAR que en otros lugares del mundo, ni siquiera los mismos que en Conmebol. Y esto hace, lamentablemente, por otras razones también, que se genere mucha desconfianza de todos. De nosotros, los periodistas, de ustedes que están estudiando, de los hinchas que están viendo el partido en la casa, lo escuchan por la radio o a través del celular. Repito que esto tiene que ver con otras cuestiones, con otras razones, que van a que en Argentina desconfiamos de todo y de todos, o casi, si ustedes quieren. No tiene que ver con el periodismo o con el arbitraje. Pero no tengo dudas de que el VAR es una herramienta bien utilizada, fantástica. Todavía es nueva para mí, y creo que con el paso del tiempo tiene todavía algunos ajustes para poder realizar dentro del VAR y dentro de las reglas. Si ustedes prestan atención, año tras año se van realizando cambios, y muchos de ellos tienen que ver justamente con lo que propone la llegada del VAR al fútbol, que nos da la sensación o nos sirve para detectar, encontrar errores, situaciones puntuales, que en casos normales sin VAR no hubieran existido. Entonces, ya desde ese lugar, el VAR es algo bueno. Nos permite tomar mejores decisiones, independientemente de que el protocolo del VAR no dice eso. Lo que indica es que llega para evitar errores obvios, claros y manifiestos. Todavía los periodistas tenemos que entender un poco que esto es así y darnos cuenta de que a veces pretendemos que el VAR actúe en situaciones en las cuales no tiene que actuar. Y no lo digo por aspectos del juego que están por fuera de los 4 ítems en los cuales el VAR tiene que intervenir, sino de nuevo, tomando esto que les marcaba anteriormente, que hace a esto de evitar errores claros y manifiestos. Cuando se suma alguien a la cabina, que es quien va a estar preparando técnicamente todo para que funcione bien dentro de un rato, insisto, soy pro VAR y creo que bienvenido sea, como todo lo nuevo, y que en realidad lo que va a suceder es que más adelante el VAR todavía va a mejorar, como ya está pasando, por ejemplo, ocurrió en el Mundial y pasa con la UEFA, donde, por citar casos, las situaciones fácticas de offside ya no requieren de tanto tiempo porque hay una máquina que se encarga de trazar todas las líneas automáticamente y después con un dibujo te dice, no, mirá, es offside, no es offside, y se terminó. Las que son de interpretación es diferente, pero las que son fácticas ya no necesitan de otro tipo de aportes, sino que por el contrario, está todo medido y está todo calculado. Por lo tanto, bienvenido al VAR, bienvenido todo lo que se fue implementando, y que de nuevo, con las mejoras y sobre todo confiando en que llegan para la toma de mejores decisiones, nos va a hacer a todos trabajar y sentirnos mejor. Muchas gracias. Sigue Raúl Fusetti.
Hola Javier, buenas tardes. Un gusto poder preguntarte. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, gracias. Mi pregunta es, ¿qué te parecía a vos la incursión de los exjugadores en el periodismo? Hoy más que, se ve más hoy que antes. Y si pensás que le saca el trabajo a los periodistas jóvenes o a los que están estudiando. En el mismo momento en el que vos me estás haciendo esa pregunta, levanto la vista y lo estoy viendo al Mono Navarro Montoya, hablando en una mesa con otros colegas. No estoy en contra, me parece que toda personalidad que se incorpore para sumar es bienvenida. Creo que los jugadores pueden dar un plus, un valor agregado con sus aportes. El problema es cuando se los ubica en algunos lugares en los cuales, por no estar ellos preparados, quedan expuestos y sí terminan situados en circunstancias que son incómodas para ellos, para la gente, para los periodistas, así como a otros no les pasa, porque están ya mucho mejor preparados, porque culturalmente tienen otro tipo de educación, porque saben leer situaciones que a otros les cuesta más, porque su modo de expresión es muy claro, es muy concreto, y de nuevo, le dan una riqueza a una transmisión o a un programa que sin ellos no existiría. El tema es no confundir. Por citar un caso, Diego Latorre es un muy buen comentarista, para muchos el mejor. Pero ¿cuántos Diego Latorre hay? ¿Cuántos Diego Latorre hay en el sentido de que se puedan expresar con la naturalidad, con las palabras que él utiliza, con la terminología, con el conocimiento, y ahora aparece Latorre en la televisión, antes Navarro Montoya? No sé si me entienden lo que les quiero decir. Hay otros que son muy buenos. No sé, Sebastián Domínguez, que ahora volvió a trabajar en el fútbol, Gustavo Lombardi, Marcelo Espina, cada uno con sus estilos y con sus particularidades. Pero esto no significa que todos los jugadores o todos los exjugadores o entrenadores están preparados para sentarse frente a un micrófono y hablar y comentar o relatar o ser columnista, como lo son muchos periodistas. De la misma manera que también hay muchos colegas que tal vez no son los mejores o no gustan tanto o no tienen la misma preparación. Ahí ya entramos en una zona más espinosa porque hacia otro tipo de decisiones que van desde el gusto personal, donde entra la subjetividad, desde lo que se puede buscar en la presencia de un colega o jugador en un programa o en una transmisión. Si me preguntan a mí, el ideal dentro de una transmisión sería con un relator periodista, un comentarista periodista, un analista futbolista o exfutbolista o entrenador y un árbitro o un exárbitro que puede estar dentro de la cabina o en el estudio, hablando de una transmisión de televisión, por supuesto, ¿no? ¿Para qué? Para cubrir todos los aspectos del juego y todo lo que puede suceder. Más, hoy en día, todas las transmisiones de televisión deberían tener incorporado un videoanalista, porque un videoanalista está preparado y te permitiría ganar tiempo para hallar situaciones que en el momento del análisis, en el entretiempo o en el post partido, son más fáciles para representar, para graficar y para explicar para el comentarista. No sé si fui claro o me fui por las ramas, pero intenté contestar sobre lo que me preguntaste, involucrando a todos, no solo a los jugadores. Sí, perfecto, quedó Yo lo muy veo siempre a claro. Ricardo Borela, ¿eh? No sé por qué, pero lo veo a Ricardo en la pantalla siempre. Y sigue Ulises Paladino. ¿Cómo te va, Javier? Hola, Ulises. ¿Cómo estás? Javier, te quería hacer una consulta. Para trabajar como periodista deportivo en un medio como Fox, ¿te ves obligado a cambiar tu forma de preguntar o repreguntar? Esa era la pregunta. Muchas gracias. No. Y es contundente la respuesta, ¿eh? O al menos a mí no me pasó. Lo que vos tenés que hacer es adaptarte a algunas circunstancias. Pero a mí nadie me dijo por acá
obligadamente, preguntarle de esta manera o preguntarle de otra manera. Una sola vez se dio un problema y fue exactamente al revés. Estábamos haciendo un post partido, yo estaba trabajando en ese momento para La Última Palabra en la cancha de Gimnasia, y una persona no periodista dice a través del auricular, o sea, a través de la línea interna: Javi, ya la próxima pregunta la hace Niembro, Fernando Niembro, o ahora ya preguntan en la mesa. Cuando termina de hacer la respuesta al presidente de Gimnasia, yo le hago una pregunta más porque repregunté sobre lo que él me estaba contestando, pero ¿qué ocurre? Él ya estaba enganchado también, estaba conectado. Entonces él escuchó que alguien dijo que la próxima pregunta iba a provenir de la mesa de Última Palabra con Fernando Niembro. Se quedó y en lugar de responderme me dice, no, ya ahora le respondo directamente a Fernando Niembro. Entonces yo quedaba muy mal, porque parecía que yo estaba haciéndole la pregunta y que él no me la quería responder. Y Fernando Niembro, más allá de los gustos o no, con toda la experiencia que tiene, dijo, no, por favor respóndale a mi compañero, respóndale la pregunta a Javier Tavares y yo después le voy a hacer otras consultas. Entonces Fernando salvó al aire una situación incómoda que ni siquiera fue generada por el propio presidente de Gimnasia, porque él no tenía la culpa. La culpa en todo caso fue de la persona que habló sin darse cuenta que el presidente de Gimnasia ya tenía colocados los auriculares, y quien no es periodista, esto va de nuevo para la pregunta de los jugadores, quien no es periodista, hay cosas a las cuales no está acostumbrado, que hacen a la dinámica de una transmisión, a una manera, a una comunicación interna, que tampoco el hombre tiene por qué saberla. Y a veces pasa eso con los jugadores, con los entrenadores, que como no saben, y no tienen la obligación tampoco, cuando empiezan, tienen que adaptarse, tienen que aprender. Después sí, por supuesto, con el paso del tiempo son mejores o peores. Pero en una transmisión, yo tengo que saber cuándo y cómo tengo que hablar como comentarista. Y lo mismo le pasa a cada uno de los que participa de esa transmisión. Entonces, creo que con el ejemplo que te di y con la respuesta anterior, también te contesté.